En el anillo orbital conocido como Monasterio Soter, la gravedad parecía una sugerencia. Suspendido sobre la cara fría de un gigante de metano, el hábitat humano giraba con un ritmo que era tanto rezo como mecanismo, turbinas que murmuraban letanías. Módulos con vitrales de carbono que atrapaban la luz espectral del planeta, y claustros donde las manos seguían rituales aprendidos de la Tierra y de memorias inventadas para no olvidar. Allí, entre bibliotecas selladas y talleres donde se fabricaban balas y Biblias por igual, vivía la colonia Esperanza, una población de 6.000 almas que habían transformado la adversidad en devoción técnica. Y la devoción en estrategia. El mundo que orbitaba bajo ellos era implacable, tempestuosas corrientes de metano, auroras curvando el cielo en cortinas de azul helado, y la constante presencia del gigante que mordía la oscuridad con sus anillos de polvo. Aún así, la arquitectura del monasterio Soter había encontrado belleza en la resistencia, placas de aleación bruñida que recordaban vitrales, cloacas que eran a la vez jardines hidropónicos. Y corredores donde guerreros con hábitos y armaduras ajustadas repasaban plegarias y protocolos de combate. El primer avistamiento fue un grafiti en el exterior de la bahía orbital, un rastro de energía que cruzó los sensores a la medianoche del turno del tercero. No fue una palabra, fue una burla. Los Kesari, una especie que desplazaba su masa en filamentos lumínicos y estructuras de cristal líquido, enviaron una transmisión traducida con su habitual frialdad técnica. Una palabra pequeña que rebotó entre los compartimentos sellados y las criptas de datos. Patéticos. La palabra se filtró como un aroma venenoso. No porque los Kesari no supieran medir, calibrar y destruir, sabían hacerlo mejor que la mayoría de las razas, sino porque alguien en Esperanza había leído esa palabra y, en lugar de achicarse, la había convertido en un espejo. La imagen que devolvieron a la insulta era otra, manos humanas, callosas por el punteo de paneles solares, rostros con marcas de hollín que aún sonreían. Una monja que intercambiaba calibraciones de reactores con un capitán que había memorizado versos de su abuela. La humanidad no demostró sorpresa. Dio la impresión de haber esperado el desprecio y de haberlo guardado como combustible. La voz omnisciente del narrador, paciente como los relojes del monasterio, describía el momento con un tono de ironía divina. Porque en la cultura de Esperanza, la fe y la táctica se habían fundido hasta volverse indistinguibles, la oración era una verificación de sistemas, la penitencia, la reparación silenciosa de blindajes, la misa. Una sesión para coordinar maniobras orbitales. Patéticos, dijeron los Kesari, sin comprender que habían levemente encendido una chispa donde los humanos ya apilaban carbón de promesas. En un taller, Adela Vázquez, ingeniera de campo y estratega cuya mente calculaba vectores como quien toma notas de una sinfonía, sostenía un rosario de titanio forjado en la primera expedición. No lo sostenía con devoción vacía, lo sostenía como quien afina una herramienta. Al otro lado del claustro, el padre Mateo, responsable de la comunidad espiritual del anillo, doblaba una carta chamuscada. La carta era de una madre que había perdido 2 hijos en la derivación hacia la colonia y que decía, en tinta corrida, que prefería que su nombre flotara en la memoria del universo a que su carne fuera olvidada en una fosa. Era un objeto pequeño que encapsulaba la decisión humana, no se escaparían con miedo. La primera imagen que quedó en la retina de la colonia, y que la historia archivaría con un título cruel y después heroico, fue esa única palabra Kesari. Pero la reacción humana fue otra, transformaron la burla en tatuaje simbólico. Un joven forjador añadió la palabra a una placa de juramento de acero, la misma que cada nueva patrulla de la defensa orbital tocaba antes de partir. No fue un gesto de derrota, fue una afirmación. Y así, en el silencio cerúleo del anillo, comenzó la concatenación de decisiones que alteraría el desdén ajeno. Entre el zumbido de capacitores y el susurro de letanías, la colonia configuró su respuesta. No con fanfarrias. Con matemáticas, decretos morales y el peso de la historia. No con la seguridad arrogante de la potencia, sino con la convicción humilde y calculada de quien sabe que solo la fe endurecida por la técnica puede convertir pequeño hábitat en aguijón.
En los días que siguieron, Esperanza dejó de ser solo una comunidad religiosa para convertirse en un laboratorio táctico de fe. Las aulas de teología sirvieron para simular batallas, los claustros se transformaron en salas de guerra donde viejos himnos se superponían con mapas holográficos. Adela, cuyo temperamento era un compendio de ecuaciones y ternura, fue designada como jefe de estrategia. Su mano, práctica y firme, movía iconos en el holomapa mientras imaginaba trayectorias imposibles, maniobras de microimpulso para cambiar el anillo de fase, ondas de interferencia para confundir las ondas Kesari. Y un plan más arriesgado que implicaba el uso del llamado corazón de tritio, un reactor auxiliar que podría, si se conectaba en cadena con los colectores del anillo, expulsar una masa de plasma hacia la vecindad del gigante y crear un eco magnético capaz de deshabilitar las estructuras cristalinas de los invasores. Era diseño de desesperación y de milagro. La colonia no tenía recursos militares comparables a los de una flota. Sus armaduras eran combinaciones de tejido cerámico y placas bruñidas que recordaban hábitos antiguos. No buscaban parecer imponentes, buscaban adaptarse. Una nueva generación de trajes, forjados en la fragua del monasterio, llevaba emblemas que mezclaban el rosario de titanio con la placa de juramento, un símbolo de férrea devoción. En los hangares, los vehículos de patrulla eran drones birrefringentes y vehículos de empuje controlados por manos que oraban. El comandante de la defensa, Lucio Kem, un técnico de rostro anguloso y sonrisa constante, llamaba a estas naves los colibríes de hierro, pequeños, maniobrables y letales en enjambre. La inteligencia sobre los Kesari no era completa. Venían en formas que parecían estructuras vivas, espirales translúcidas, lenguas de cristal líquido que podían filtrarse por grietas minúsculas y núcleos de conciencia que operaban como colmenas. Su lógica era ajena a la compasión humana, preferían optimizar territorios y reasignar recursos, y donde la vida orgánica obstaculizaba, eran eficaces en la erradicación. El insulto patéticos no era casualidad, los Kesari consideraban la fe como un residuo biológico, un ineficiente sistema de redundancia emocional. La colonia, sin embargo, tenía otras armas, memoria, ritual y una arquitectura que no se rendía a los esquemas de dominación. Padre Mateo abrió velas de plegaria que funcionaban también como bancos de energía, las letanías eran códigos para sincronizar equipos. La comunidad practicó el montaje y desmontaje de torretas en los patios, transformando capillas en fortines temporales, y empleó los jardines hidropónicos para generar materiales compuestos. Cada acto cotidiano se volvió táctica, cada sacrificio, maniobra. Entre las piezas menos obvias del plan de Adela estaba el nudo de esperanza, una estructura tecno-ritual que conectaba el corazón de tritio con un colector de flujo magnético y con el centro de masa del anillo. Si el nudo se activaba en el momento correcto, la colonia podría crear una ráfaga direccional que, en teoría, alteraría la vecindad orbital de cualquier cuerpo entrante, incluyendo las naves Kesari. Durante fracciones de segundo. No era destrucción directa, era una trampa que convertía la precisión enemiga en suicidio. Requería sincronía, coraje y que varios equipos se anclaran con su propia vida como masa de reacción. El plan tenía otra capa, una red de datos llamada la hecatombe de memoria. Era un banco de historias humanas, fotografías, cartas chamuscadas y cantos guardados para descargarse en caso de pérdida de hábitat. Si la colonia debía desaparecer, la hecatombe garantizaría que la cultura humana persistiera en fragmentos cuánticos. El sacrificio sería total, pero la memoria quedaría. Era un plan de legado más que de supervivencia. Mientras se afinaban los preparativos, la retórica se endureció y a la vez se volvió más íntima. En los pasillos, la palabra patéticos ya no era una ofensa, era un detonador. Se imprimió en parches y placas, se convirtió en tatuaje, en voz callada, se recitaba antes de saltar a la emergencia. Las palabras del padre Mateo, traducidas a silencios y gestos, parecían formar un nuevo credo, no para santificar, sino para permitir el cálculo del sacrificio. La colonia recibió apoyo limitado desde un convoy aliado en el borde del sistema,
pero estaba demasiado lejos para una intervención decisiva. Esperanza debía arreglárselas con lo que tenía, ingenio humano, fe y piezas rescatadas de expediciones anteriores. Entre los materiales recuperados había un catalizador magnético Kesari, un fragmento de cristal líquido que, si se expuso a pulsos de calor controlado, podía actuar como espejo de fase. Lucio propuso convertir ese fragmento en un sensor trampa, una lente que haría que las redes enemigas retrocedieran sobre sí mismas. En la estrategia, la fe no era un subsidio moral, era un código operativo. Los monjes científicos tallaban oraciones en los paneles de control, no por devoción pueril sino para recordar que el cálculo humano era también promesa. Los ciudadanos adherían placas de juramento a sus uniformes, y no era ritual vacío. Si un colibrí de hierro caía, la placa desencadenaba un matiz de reconfiguración en otros drones, enviándolos a cubrir la caída con maniobras suicidas calculadas. La táctica humana abrazaba la pérdida como parte del todo, como una ecuación con término negativo que aún conducía a la derivación beneficiosa. El primer choque llegó como una lluvia sin nombre. Un enjambre de sondas Kesari, más inteligentes y letales de lo que las predicciones iniciales sugerían, intentó perforar las defensas del monasterio con ataques sincronizados. Los colibríes de hierro se lanzaron al enjambre como abejas frente a motores. No había fanfarrias, solo un ensayo coreografiado de sacrificio y precisión. Las sondas, con filamentos que vibraban como cuerdas de vidrio, buscaban puntos de resonancia en la estructura orbital. Fueron rápidas en sus primeras aproximaciones, capaces de introducir diminutas grietas en paneles que luego se expandieron en fracturas resonantes. La colonia respondió con matrices de interferencia, con microdetonaciones que despejaron parte del enjambre y con la ceguera táctica provocada por el sensor trampa convertido por Lucio. El fragmento de cristal Kesari, acoplado al nudo de Esperanza, actuó como espejo de fase. Por un instante, las ondas vieron sus propias señales duplicadas y colapsaron en confusión. Fue una victoria parcial, pagada con 2 colibríes y la pérdida de un hangar de mantenimiento. Más importante aún, el incidente confirmó que los Kesari no eran invulnerables a la especificidad humana, podían ser confundidos. La segunda oleada fue peor. Llegó una formación mayor, estructuras móviles que no eran sondas sino drones de combate capaces de modular campos de fuerza cristalinos. Sospechosos de ser parte de un remanente colonial Kesari, estos dispositivos atacaron con precisión matemática. En la primera línea de defensa, los técnicos descubrieron que los campos cristalinos resonaban a frecuencias humanas, cantos, en particular, y que la superposición de frecuencias patrimoniales podía desestabilizar la coherencia de esos campos. El padre Mateo y un coro improvisado de técnicos cantaron, no en un acto de espiritualidad primitiva, sino como operador acústico de frecuencias. Sus voces, captadas y transformadas por altavoces estratégicos, añadieron un pulso irregular que interfirió con la coherencia enemiga. La imagen, soldados cantando mientras reparaban torretas, se volvió un emblema de la resistencia. Pero el asedio dejó huellas. Los Kesari comenzaron a experimentar con la afinación del insulto, en transmisiones abortadas, su desdén se volvió más específico, como si hubieran intentado comprender la raíz del comportamiento humano. En el intento, cometieron un error, dejaron expuesta un red de anclaje que conectaba su formación con una masa mayor, una nave nodriza con un campo de masa que parecía reciclar microespacios orbitales. Era la oportunidad que Adela esperaba. Si se forzaba a la nave nodriza a corregir su vector bruscamente en el campo magnético del gigante de metano, su propia integridad podría devenir inestable. El plan de Adela era delicado como una plegaria. Requería que el corazón de Tritio liberara una fracción de su masa térmica durante un pulso de resonancia que, alineado con el nudo, produjera una onda de gradiente magnético capaz de atraer las corrientes cristalinas enemigas hacia el gigante. La maniobra implicaba la pérdida casi segura del monasterio Soter. El impulso tendría que sacrificar masa del anillo para crear el eco magnético que arrastraría a las estructuras Kesari. Era un plan que pedía lo que la humanidad y su credo ya habían acordado,
Entrega. Entrenaron en secreto, con pequeños grupos practicando el anclaje de masas, la sincronía de señales y la activación del nudo en fases. El rosario de titanio de Adela fue llevado al centro del nudo como símbolo técnico y espiritual, precisión y devoción en un solo gesto. La placa de juramento fue distribuida entre los equipos que sabían de la misión suicida. Tocarla activaba sistemas de contingencia que aseguraban que la hecatombe de memoria sería liberada en caso de abrumamiento. La noche antes de la operación, la colonia se llenó de silencio y ruido contradictorio, sirenas suaves, lecturas de sensores, y aquellos que rezaban en recintos improvisados. El joven forjador que había tatuado la palabra patéticos en su brazo la tocó como quien comprueba una unión soldada. No había héroes en el sentido épico, había artesanos de la supervivencia y creyentes en la validez de su propio sacrificio. Cuando la operación comenzó, la comunicación entre equipos fue una coreografía sin palabras. Drones colisión se inmolaron en puntos clave para fracturar formaciones, mientras plataformas de carga ajustaban masas de reacción. El nudo de esperanza se cerró alrededor del fragmento de cristal Kesari, que ahora actuaba como foco de inversión de fase. Al activarse, el corazón de Tritio liberó su pulso en un arco calibrado, la maquinaria humana se volvió instrumento de una oración que buscaba convertir movimiento en martirio. El primer pulso creó una burbuja de distorsión que atrajo filamentos Kesari. El impacto fue brutal. Las redes enemigas, condicionadas por lógica de eficiencia, empezaron a corregir su órbita, pero la influencia del gigante y del pulso conjunto creó una inestabilidad que ni siquiera podían predecir. Una nube de estructuras cristalinas se fracturó y, en su desorden, muchas fueron arrastradas hacia el planeta. En el hangar central, el nudo brilló con un tono entre Steel Blue y Grey Mist, con destellos dorados del rosario encapsulados en el calor. Pero el precio fue más alto de lo calculado. La liberación de masa provocó una reverberación en la integridad del anillo. Ligas de soporte tuvieron que ser detonadas para compensar vectores imprevistos. Muchos módulos fueron abandonados. Las pérdidas humanas fueron dolorosas y reales, patrullas enteras no regresaron, y chapas con nombres quedaron retorcidas en el frío. Entretanto, la nave nodriza Kesari ajustó su vector y comenzó un contraataque que buscaba estabilizar la red, explotando los puntos de ruptura humanos. Fue entonces cuando la ironía de la palabra patético se convirtió en un motor. La razón por la que los Kesari habían subestimado a los humanos fue justamente lo que ellos usaron para ganar ventaja. La disposición a convertir vida en vector. La noche de la decisión fue una mezcla de precisión militar y liturgia desesperada. La nave nodriza Kesari, herida pero no destruida, se aproximó a una trayectoria que ponía en riesgo no solo el anillo, sino también la estabilidad del gigante local. Si la colonia fallaba, la reconfiguración de campos del enemigo podría convertir a Soter en una lluvia de fragmentos cósmicos. Adela, desde la consola central, observaba la telemetría con una calma que era más hierro que emoción. Ella conocía cada variable, la masa que la colonia podía sacrificar sin desintegrarse por completo, las respuestas predecibles de los Kesari frente a patrones no lineales, y la ventana de sincronía con el núcleo magnético del gigante. La maniobra final fue concebida como equivalente a empujar una flauta para cambiar la melodía del firmamento. No era una detonación arbitraria, era una coreografía de campos magnéticos donde el nudo de esperanza, el corazón de Tritio y la hecatombe de memoria actuaban como tres voces en contrapunto. El objetivo, forzar una corrección de vector en la nave nodriza que la hiciera cortar su propio anclaje y caer, literalmente, hacia el gigante en una trayectoria que los convertiría en un catalizador de disipación. Era la esperanza de convertir al enemigo en su propio destructor. Adela ordenó el cierre de los anclajes, la hecatombe fue preparada para su descarga de contingencia. Los monjes técnicos establecieron una cadena de sacrificio. Cada miembro que se anclara al nudo aumentaría la masa reactiva necesaria para producir la onda magnética necesaria. La placa de juramento en sus pechos brilló con la intensidad de determinación humana. Entre los equipos se sentían temblores,
la aceptación de que la maniobra podría significar la extinción del anillo. La activación total fue coordinada con una serenidad que parecía arcaica. En un suspiro colectivo, los grupos que habían trabajado en los drones recogieron cascos, ajustaron placas y miraron a las fotos chamuscadas pegadas en solapas internas de su ropa. El fuego en los ojos de Adela no era rabia sino cálculo espiritual, entendía el daño y la irrevocabilidad de la decisión. Su mano tocó el rosario de titanio, y la narrativa omnisciente describió ese gesto como una fórmula, devoción como estabilizador emocional, que a su vez reforzaba la persistencia intelectual. Cuando se liberó el pulso final, el nudo y el corazón trabajaron juntos en una sinfonía magnética. La onda emergió, un haz casi tangible que rasgó el vacío entre el anillo y la nave nodriza. A través de los sensores, se vio como los filamentos Kesari, expuestos a la inversión de fase y a la conducción directa del calor, comenzaron a colapsar. Pero la Kesari respondieron con un acto que nadie había previsto, la nave nodriza emitió una onda anticoherente que buscó reequilibrar su masa, creando una presión contraria que hizo que el eco magnético rebotara hacia el interior del anillo con inusitada violencia. Fue en ese instante cuando la operación alcanzó su apogeo trágico. La contraflujo provocó una compresión en varias secciones del anillo, algunos segmentos fueron arrastrados hacia el gigante como lastre. Los equipos que habían anclado sus masas experimentaron fuerzas que convertían huesos en sirgas, hubo gritos convertidos en datos, hubo manos que soltaron placas y dejaron caer fotografías chamuscadas. La narrativa se volvió fría y cercana, describiendo cada punto de ruptura como si fuese una letanía técnica, un perno que cedía aquí, una junta que se dislocaba allá. Y la ineludible expansión de plasma que devoró el acero bruñido. Sin embargo, la maniobra produjo su efecto. La nave nodriza, sobrecargada y con su propio campo corroído por la inversión de fase, terminó su ajuste con errores de cálculo. En lugar de estabilizarse, la nave comenzó a girar en un patrón de corrección excesiva que la hizo perder su anclaje definitivo. Cuando los algoritmos Kesari buscaron recuperar integridad, su núcleo abrió una ventana de vulnerabilidad, un chorro masivo de su propia energía fue canalizado por error hacia su estructura, creando una reacción en cadena de fracturas cristalinas. La visión final fue tan horrible como magnífica. La Kesari se desprendió en una lluvia de fragmentos que no se desintegraron de inmediato, sino que fueron atrapados por la curvatura del gigante. El choque de masas desencadenó una tormenta de plasma que arremetió contra el horizonte. En el espacio cercano, el brillo fue tal que pareció una aurora de muerte, filamentos cristalinos en combustión, placas humanas destellando en el rechazo de la gravedad, y, por detrás de todo eso, el anillo produciendo su último pulso para desviar los residuos. Adela, en la consola, vio cifras que indicaban que la mayoría de las capacidades del anillo se habían perdido. Pero la nave nodriza, la fuente del insulto y del algoritmo destructor, se había convertido en una masa que ya no podía imponer su lógica. La ironía era brutal, el acto humano de convertir la fe en cálculo había provocado que la entidad que los había despreciado fuese la que, por su propia condición, se autodestruyera. En los momentos finales, cuando el humo empezó a ascender en energía y cuando el nudo mostró signos de fallo irreversible, la hecatombe se liberó. Pequeños paquetes de memoria humana, cantos, cartas, fotos, fueron transmitidos al vacío, incrustados en microsatélites con su propia trayectoria hacia el espacio profundo. Fue la promesa de que la esencia humana no se perdería, aun cuando la carne sí lo hiciera. La luz que siguió al estruendo fue extraña, no la calma triunfal de una victoria sin costo, sino una claridad que parecía medir pérdidas. El gigante de metano rugió en el horizonte con auroras que recordaban una procesión, y los fragmentos de la nave Kesari arrojaron llamaradas que convirtieron la noche en un mosaico helado. El monasterio Soter ya no era el mismo. El anillo había perdido módulos enteros. Corredores que antes estaban ocupados por talleres eran ahora abiertos espacios que dejaban ver la tela del firmamento. Sin embargo, entre el desastre, todavía existía un núcleo de humanidad que respiraba, curaba y contaba nombres.
La hecatombe de memoria, lanzada al vacío, flotaba como una constelación de promesas. Los paquetes de datos viajaron hacia puntos lejanos del sistema, y quienes sobrevivieron podían decir, con la serenidad de quien ha hecho cuentas con su destino, que la cultura humana persistiría en fragmentos. Las bombas de datos contenían no solo los signos y las ecuaciones, sino la carta chamuscada de la madre, la placa de juramento y el rosario de titanio con marcas de carbón. Eran reliquias en circuito. Los supervivientes emergieron de refugios y de cápsulas con rostros tallados por la pérdida. Padre Mateo, con sus manos marcadas por la ceniza y con la voz hecha de pausas, presidió una ceremonia que no habló de victoria sino de sentido. Se leía en los gestos, las lágrimas eran calibradas, no por frialdad, sino por respeto hacia aquello que se había entregado. Los nombres de los caídos se pronunciaron como coordenadas, cada uno quedó inscrito en las placas sobrevivientes. Adela, cuya mente ya procesaba vectores de reconstrucción, se permitió un instante de espacio emocional. Su rosario, ahora tostado por calor extremo en uno de los eslabones, pendía de su cuello con un brillo a la vez triste y firme. Había hecho la elección que la técnica y la fe validaron, su rostro reflejaba cansancio y una especie de paz que nacía del cumplimiento. No fue una celebración, fue una constatación de que la especie humana, incluso dañada, había ejercido su libertad de creer y, por eso, de actuar. El sistema de defensa residual del anillo comenzó a trabajar en la recolección de escombros. Drones de salvamento peinaron la zona, recuperando cuerpos y materiales, reparando lo reparable. La comunidad, golpeada, encontró en sus rituales una capacidad para reconstruir que no dependía solo de piezas y de códigos, dependía de relatos. Uno de los relatos más citados en las semanas siguientes fue la transformación del insulto en estandarte. La palabra patéticos, que había sido la intención de humillar, fue tal vez el catalizador de la respuesta humana. Algunos la consideraron un recordatorio de vulnerabilidad, otros, un eslogan que impulsó la acción. Desde el exterior, en los sistemas que captaron la transmisión de la hecatombe, hubo reacciones diversas. Flotas aliadas, tardías pero no indiferentes, comenzaron a reorganizar sendas de apoyo, otras colonias analógicas comenzaron a replicar la técnica de convertir rituales en hardware de defensa. La moraleja se iba extendiendo, la fe no era ceguera, y la devoción no era debilidad. Era, a veces, el mecanismo por el cual una sociedad encontraba la fuerza para inmolarse con sentido. Las relaciones humanas que emergieron después de la catástrofe eran nuevas. Se tejieron pactos explícitos entre ingenieros y sacerdotes, entre forjadores y técnicos de vuelo. La placa de juramento se convirtió en objeto de memoria colectiva, no como instrumento de derrota, sino como un espejo que señalaba que la decisión de perderlo todo era, a veces, la única forma de evitar la extinción sin sentido. Meses después, el anillo, aunque mutilado, mantenía una sección habitable. Los habitantes reconfiguraron espacios, capillas que ahora funcionaban como talleres polivalentes, jardines que crecieron entre los escombros alimentando una esperanza literal. Se celebró una ceremonia de recuerdo donde las placas con nombres fueron colocadas en una pared que miraba al espacio. Los que asistieron no lo hicieron para conmemorar la violencia, sino para afirmar la continuidad, que en la elección de creer y resistir, la humanidad había encontrado una forma de dejar huella. La ironía última fue observada por analistas de sistemas de maneras que no siempre compartían las palabras de las capillas, un algoritmo de predicción que Sari había subestimado la variable humana de fe operativa. El factor por el cual los humanos inherentes a ciertas culturas estaban dispuestos a asumir pérdidas que, desde una perspectiva de eficiencia, no tenían sentido. Habían considerado la fe ineficiente, no habían previsto que la fe pudiera ser programable en la estructura del sacrificio y, por consiguiente, una herramienta estratégica. Los Kesari, maestros de la optimización, habían encontrado en su contacto con la humanidad una paradoja letal, un elemento irracional que, adecuadamente combinado con la razón, generaba un catalizador de caos que podía revertir las probabilidades.
En los rincones más íntimos de Soter, se tejían historias que la hecatombe aún no había archivado, la placa que salvó a 2 niños porque activó una red de drones que redirigió la caída de un módulo. La carta chamuscada que fue leída ante un grupo de jóvenes que prometieron mantener las bibliotecas, el rosario de titanio que se repuso en la mano de Adela mientras supervisaba reparaciones. Estos objetos no fueron repetidos en otros relatos, cada uno quedó como símbolo único en esta narración de fe y cálculo. Los aliados que llegaron tiempo después encontraron un anillo herido que no pedía compasión. Los habitantes de Esperanza, con caras marcadas por el hollín y ojos que aún brillaban con Dawn Gold en momentos de memoria, ofrecieron planes. No víctimas, sino participantes. Habían convertido la humillación en un acto fundacional. La palabra que los Kesari habían arrojado como arma se volvió estandarte y, en las plazas de Soter, se talló en un nuevo monumento. Una placa con la palabra original rodeada de nombres y de fragmentos de cristal petrificados, un recordatorio de que la desestimación ajena puede encender una resistencia. En la reconstrucción, la narrativa humana seguía articulando un doble mensaje, el aullido de la táctica calculada y la humildad de la fe que se sabe limitada. La colonia que emergió no buscó revancha, buscó resiliencia. Había aprendido que la divinidad de su propia existencia era, en última instancia, una alianza entre la mente que calcula y el corazón que se sacrifica. Los años que siguieron no borraron las cicatrices. Las placas se pusieron a curar las fracturas, las voces se volvieron más mesuradas. Y, sin embargo, la memoria permaneció viva en una frase que, entre los relatos, sirvió de cierre, la asimilación de un insulto en un llamado a la acción había transformado a la colonia en faro. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.